Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar un tema profundo y transformador, el poder de las palabras que agradan al Espíritu Santo. Si alguna vez te has preguntado cómo tus palabras pueden impactar tu vida espiritual y acercarte más a Dios, entonces quédate con nosotros. En este video, profundizaremos en las enseñanzas bíblicas sobre cómo nuestras palabras pueden atraer la presencia del Espíritu Santo, trayendo bendición y paz a nuestras vidas. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido que te ayudará en tu crecimiento espiritual. Si este mensaje te toca, dale un me gusta y compártelo con alguien más que necesite escuchar estas palabras. Así que, empecemos. Sabemos que vivimos en un mundo donde las palabras se lanzan a menudo sin pensar en su impacto. Pero la Biblia nos dice que las palabras tienen poder. En Proverbios 18:21 se nos recuerda que la muerte y la vida están en poder de la lengua, lo que significa que lo que decimos puede construir o destruir. En este video, vamos a examinar cuáles son las palabras que más agradan al Espíritu Santo y cómo podemos integrarlas en nuestra vida diaria para vivir más en armonía con la voluntad de Dios. A lo largo de las Escrituras, Dios pone un énfasis especial en nuestras palabras, no solo como un medio de comunicación, sino como un reflejo de nuestro corazón. Jesús dijo en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Esto nos dice que nuestras palabras no solo son una expresión externa, sino una muestra de lo que realmente llevamos dentro. Por eso es crucial que aprendamos a hablar palabras que reflejen la bondad, la fe y el amor de Dios. Hoy, vamos a hablar sobre cómo usar nuestras palabras para alabar a Dios, confesar nuestros pecados, expresar gratitud, fortalecer nuestra fe y ser una bendición para los demás. Cada uno de estos aspectos de nuestra vida espiritual puede ser transformado a través de las palabras que elegimos decir. Recuerda que las palabras no son simples sonidos, son instrumentos poderosos que pueden cambiar nuestra vida y la vida de quienes nos rodean. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido el impacto negativo de tus propias palabras o de las palabras de otros? Todos hemos estado ahí. Pero la buena noticia es que podemos cambiar eso. Podemos elegir hablar palabras que edifican, palabras que traen vida y palabras que invitan al Espíritu Santo a obrar en nuestras vidas. Así que sigue viendo, porque te enseñaremos cómo hacerlo. Además, en este video aprenderás a reconocer las palabras que traen destrucción y cómo puedes eliminarlas de tu vocabulario. A través de este proceso, no solo atraerás más de la presencia de Dios a tu vida, sino que también te convertirás en una fuente de luz y bendición para los demás. Así que quédate hasta el final. Finalmente, recuerda que el poder de tus palabras no se limita a ti. Cuando aprendes a hablar con sabiduría, amor y fe, puedes influir en las personas que te rodean, guiándolas hacia una relación más profunda con Dios. No subestimes el impacto que puede tener una palabra dicha en el momento correcto. Ahora, pasemos a descubrir más sobre cómo podemos hablar de una manera que agrade al Espíritu Santo. La alabanza es una de las formas más poderosas en las que podemos atraer la presencia del Espíritu Santo a nuestras vidas. En la Biblia, vemos una y otra vez cómo los hombres y mujeres de Dios experimentaron momentos profundos con el Espíritu Santo cuando se dedicaron a alabar a Dios con todo su corazón. Un ejemplo de esto se encuentra en los Salmos, donde David expresa su amor y reverencia por Dios a través de la alabanza constante. Cuando alabamos a Dios, estamos reconociendo su grandeza, su bondad y su poder. La alabanza no es solo una reacción a lo que Dios ha hecho por nosotros, sino también una forma de honrar quién es Él. El Salmo 22:3 nos dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Esto significa que cuando lo alabamos genuinamente, su presencia se hace aún más palpable en nuestras vidas. Es importante notar que la alabanza no siempre depende de nuestras circunstancias. Incluso en los momentos más difíciles, podemos elegir alabar a Dios. De hecho, es en esos momentos de prueba donde la alabanza puede tener el mayor impacto. Un ejemplo bíblico es el de Pablo y Silas en Hechos 16, cuando estaban encarcelados. En lugar de quejarse, ellos comenzaron a alabar a Dios, y como resultado, un terremoto abrió las puertas de la prisión. Esto nos muestra que la alabanza puede traer liberación, tanto espiritual como física. La alabanza sincera y honesta no solo afecta nuestras emociones, sino que también cambia el ambiente espiritual que nos rodea. Es una invitación directa al Espíritu Santo para que entre en nuestras vidas de una manera poderosa.
Por eso, es crucial que hagamos de la alabanza una parte regular de nuestra vida diaria. No solo durante los momentos de adoración en la iglesia, sino en todo momento. Un aspecto importante de la alabanza es que no depende de nuestro estado de ánimo. A veces, no sentimos ganas de alabar, pero cuando elegimos hacerlo, demostramos fe. Y la fe agrada a Dios. Es en esos momentos que el Espíritu Santo puede obrar de manera sorprendente, trayendo paz, fortaleza y claridad a nuestras vidas. Finalmente, la alabanza no solo nos conecta más profundamente con Dios, sino que también tiene el poder de influir en los demás. Cuando otros ven nuestra actitud de alabanza, especialmente en tiempos de dificultad, pueden sentirse inspirados a buscar a Dios y confiar en Él de manera más profunda. Así que no subestimemos el poder que tiene una vida llena de alabanza constante. Uno de los aspectos más importantes de nuestra relación con Dios es la confesión de nuestros pecados y el arrepentimiento sincero. En Proverbios 28 horas y 13 minutos, leemos: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este versículo nos enseña que la confesión no es solo reconocer nuestros errores, sino también alejarnos de ellos. Cuando hablamos de palabras que agradan al Espíritu Santo, la confesión es clave. A través de la confesión, mostramos humildad y dependencia de Dios. Reconocemos que no somos perfectos y que necesitamos su gracia y perdón para seguir adelante. El arrepentimiento, por otro lado, implica un cambio de corazón. No se trata solo de decir lo siento, sino de tomar una decisión consciente de alejarnos del pecado y buscar vivir conforme a la voluntad de Dios. Un ejemplo bíblico poderoso de confesión y arrepentimiento lo encontramos en la vida del rey David. Después de su pecado con Betsabé, David fue confrontado por el profeta Natán. En lugar de justificar sus acciones, David se humilló y escribió el Salmo 51, una de las oraciones más conmovedoras de confesión en la Biblia. En ese salmo, David pide a Dios que cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51 horas y 10 minutos. Esta oración de David es un recordatorio de que el arrepentimiento genuino trae restauración. No importa lo que hayamos hecho, cuando nos acercamos a Dios con un corazón contrito y arrepentido, Él es fiel para perdonarnos. En 1 Juan 1:9 se nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una promesa que debemos recordar cada vez que caemos. Es importante también recordar que la confesión no se trata solo de los grandes pecados. A menudo, son las pequeñas transgresiones diarias las que acumulamos sin darnos cuenta. Actitudes de orgullo, palabras duras, pensamientos impuros, todo esto debe ser llevado ante Dios en confesión. Al hacerlo, mantenemos una relación limpia y abierta con el Espíritu Santo. La confesión regular de nuestros pecados es una forma de mantener nuestra vida espiritual en buen estado. No solo nos libera del peso de la culpa, sino que también nos permite caminar más cerca de Dios. El Espíritu Santo se siente bienvenido en una vida donde no se ocultan pecados, sino que se confiesan y se busca la transformación. Además, el arrepentimiento nos ayuda a vivir una vida más alineada con los principios de Dios. Nos da la fuerza para superar hábitos pecaminosos y nos guía hacia una vida de santidad. Así que no temamos confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Es un paso esencial para vivir una vida que agrade al Espíritu Santo y traiga gloria a Dios. La gratitud es una de las formas más poderosas de acercarnos a Dios y agradar al Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que, independientemente de las circunstancias que estemos enfrentando, siempre hay algo por lo cual debemos estar agradecidos. La gratitud no es solo una emoción, es una decisión consciente de enfocarnos en las bendiciones de Dios, incluso en medio de las pruebas. Una de las maneras más efectivas de atraer la presencia del Espíritu Santo es practicar la gratitud diariamente. Cuando agradecemos a Dios, no solo por lo que hace, sino por quién es, estamos reconociendo su soberanía y bondad en nuestras vidas. Esto genera un ambiente de paz y contentamiento que permite al Espíritu Santo obrar de manera poderosa. La gratitud también nos ayuda a evitar el resentimiento, la amargura y la queja, que son actitudes que pueden bloquear la obra del Espíritu en nuestras vidas.
El apóstol Pablo es un gran ejemplo de cómo vivir una vida de gratitud, incluso en las circunstancias más difíciles. A pesar de ser encarcelado, apedreado y perseguido, Pablo mantuvo una actitud de agradecimiento. En Filipenses 4, 12-13, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su gratitud y dependencia en Cristo le dieron la fortaleza para sobrellevar cualquier situación. El poder de la gratitud también se extiende a nuestras relaciones con los demás. Cuando aprendemos a agradecer no solo a Dios, sino también a las personas que nos rodean, estamos demostrando humildad y amor. La gratitud tiene la capacidad de fortalecer las relaciones, reducir los conflictos y fomentar un ambiente de unidad y paz. El Espíritu Santo se mueve poderosamente en un ambiente donde la gratitud abunda, ya que refleja el carácter de Cristo. Además, la gratitud tiene un impacto directo en nuestra salud emocional y espiritual. Varios estudios han demostrado que las personas que practican la gratitud regularmente experimentan menos ansiedad y depresión. Desde una perspectiva espiritual, la gratitud nos ayuda a mantener nuestros ojos puestos en Dios y no en nuestras circunstancias. Nos permite ver las bendiciones diarias que a menudo damos por sentado, lo que fortalece nuestra fe y nuestra confianza en la provisión de Dios. Por otro lado, la falta de gratitud puede llevarnos a una vida de descontento y queja. Cuando no apreciamos lo que tenemos, siempre estaremos buscando más, y esto puede alejarnos de la paz que Dios quiere darnos. Es crucial que cultivemos una actitud de gratitud, incluso por las cosas pequeñas. Cada día es una oportunidad para agradecer a Dios por su amor, su gracia y sus misericordias, que son nuevas cada mañana. Lamentaciones 3, 22-23. Finalmente, la gratitud nos prepara para recibir más de Dios. Cuando agradecemos por lo que ya tenemos, demostramos que estamos listos para recibir más bendiciones. Jesús mismo nos enseñó la importancia de la gratitud cuando multiplicó los panes y los peces. Antes de realizar el milagro, Él dio gracias al Padre, Mateo 14:19. Esto nos enseña que la gratitud abre la puerta a lo sobrenatural y permite que Dios obre en nuestras vidas de maneras extraordinarias. Nuestras palabras tienen un poder inmenso, no solo para expresar lo que sentimos, sino también para crear la realidad en la que vivimos. En Marcos 11:23, Jesús dijo, de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esto nos muestra que nuestras palabras, cuando están llenas de fe, tienen el poder de mover montañas. El Espíritu Santo se agrada cuando nuestras palabras están llenas de fe y esperanza, porque reflejan nuestra confianza en Dios. No se trata de vivir en negación de las dificultades que enfrentamos, sino de declarar la verdad de Dios sobre esas situaciones. Las palabras de fe no se enfocan en el problema, sino en la solución que Dios ya ha provisto. Al hablar con fe, estamos afirmando que confiamos en el poder y la soberanía de Dios para actuar en nuestras vidas. Un ejemplo clásico de palabras de fe se encuentra en la historia de Abraham. En Romanos 4, 18-21, leemos que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo, ni dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. A pesar de las circunstancias imposibles, Abraham mantuvo sus palabras y su corazón alineados con la promesa de Dios, y como resultado, vio cumplida esa promesa. Otro ejemplo lo vemos en la vida de Josué y Caleb. Mientras los otros espías veían gigantes en la tierra prometida y se llenaban de miedo, Josué y Caleb hablaron palabras de fe: subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Números 13:30. Esta actitud de fe no solo agradó a Dios, sino que les permitió ser los únicos de su generación en entrar a la tierra prometida. Esto nos enseña que nuestras palabras pueden determinar nuestro destino. Hablar palabras de fe también es crucial cuando enfrentamos adversidades. En lugar de ceder al miedo, la duda o el desánimo, podemos elegir hablar las promesas de Dios. Por ejemplo, en tiempos de enfermedad, en lugar de declarar derrota, podemos decir: por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5. Cuando enfrentamos dificultades financieras, podemos declarar: mi Dios
pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. La clave para hablar palabras de fe es mantener nuestro corazón lleno de la palabra de Dios. Como mencionamos anteriormente, de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34. Cuando alimentamos nuestro corazón con la palabra de Dios, nuestras palabras reflejarán esa verdad y se alinearán con lo que Dios dice. Esto no solo atrae la presencia del Espíritu Santo, sino que también nos permite ver su poder manifestado en nuestras vidas. Finalmente, hablar palabras de fe no significa que nunca enfrentaremos desafíos o pruebas. Pero sí significa que, a través de esos momentos difíciles, podemos mantener nuestra confianza en Dios y declarar su bondad, sabiendo que Él tiene el control. El Espíritu Santo se agrada cuando elegimos hablar con fe, porque demuestra que confiamos en su obra y su plan para nuestras vidas. Nuestras palabras no solo tienen el poder de impactar nuestra propia vida, sino también la vida de los demás. En Efesios 4:29 se nos exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este versículo nos recuerda que nuestras palabras deben ser utilizadas para edificar y no para destruir. El Espíritu Santo se agrada cuando usamos nuestras palabras para edificar a los demás, ya que estamos reflejando el amor de Dios a través de nuestro lenguaje. Las palabras amables, de ánimo y de compasión pueden marcar una gran diferencia en la vida de una persona. A veces, una simple palabra de aliento puede cambiar el día de alguien o incluso su vida entera. Nunca debemos subestimar el poder de nuestras palabras para influir en los demás. Un ejemplo bíblico de cómo nuestras palabras pueden impactar a otros lo vemos en la vida de Jesús. A lo largo de su ministerio, Jesús utilizó sus palabras para sanar, consolar y restaurar a las personas. En Juan 8, cuando una mujer fue sorprendida en adulterio y llevada ante Jesús, las palabras de los fariseos eran palabras de condena. Pero Jesús habló palabras de gracia y restauración: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Estas palabras no solo salvaron la vida de la mujer, sino que también transformaron su corazón. Nuestras palabras también pueden ser una fuente de sabiduría y dirección para los demás. En Colosenses 3:16 se nos dice que debemos enseñarnos y exhortarnos unos a otros en toda sabiduría. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios y en nuestra comprensión de su palabra, estamos llamados a compartir esa sabiduría con los demás, ayudándolos a caminar en el camino de la verdad y la justicia. Es importante tener en cuenta que nuestras palabras no siempre tienen que ser largas o elaboradas para tener un impacto significativo. A veces, un simple gracias, te aprecio o estoy llorando por ti puede tener un efecto profundo en la vida de alguien. El Espíritu Santo puede usar incluso las palabras más pequeñas para traer sanidad, esperanza y ánimo a aquellos que lo necesitan. Sin embargo, también debemos ser conscientes de las palabras que destruyen. La crítica, el chisme y las palabras negativas pueden causar un daño profundo en las relaciones y en la vida de las personas. Santiago 3:6 compara la lengua con un fuego que puede incendiar todo un bosque. Este es un recordatorio de que debemos ser cuidadosos con lo que decimos, ya que nuestras palabras tienen el poder de herir o sanar. En lugar de usar nuestras palabras para criticar o juzgar, debemos utilizarlas para reflejar el carácter de Cristo. Como seguidores de Jesús, estamos llamados a ser pacificadores y a traer esperanza en medio de las dificultades. El Espíritu Santo se mueve en un ambiente donde las palabras son utilizadas para bendecir y edificar, y cuando elegimos hacer eso, estamos creando un espacio para que Él obre poderosamente. La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos como creyentes para conectarnos con Dios y ver su poder manifestado en nuestras vidas. Jesús mismo nos enseñó la importancia de la oración y en Lucas 18:1 nos exhorta a orar siempre y a no desmayar. La oración no es solo un ritual religioso, sino una comunicación íntima con nuestro Padre Celestial, a través de la cual podemos expresar nuestras necesidades, deseos y gratitud. El Espíritu Santo se mueve de manera poderosa cuando oramos con fe. En Santiago 5:16 se nos dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Esto significa que nuestras oraciones, cuando están alineadas con la voluntad de Dios, tienen el poder de cambiar situaciones, sanar corazones y transformar vidas. No debemos subestimar el impacto de una vida de oración constante y ferviente. Un claro ejemplo del poder de la oración lo encontramos en la vida de Elías.
En 1 Reyes 18, Elías ora fervientemente para que Dios envíe lluvia sobre una tierra que había estado en sequía durante 3 años y medio. A pesar de que no hubo señales inmediatas de lluvia, Elías continuó orando con fe y finalmente las nubes comenzaron a formarse y la lluvia cayó abundantemente. Este relato nos enseña que debemos perseverar en la oración incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La oración también nos fortalece espiritualmente y nos ayuda a mantenernos firmes en tiempos de prueba. Jesús, antes de enfrentar la crucifixión, se retiró a orar en el jardín de Getsemaní. A través de la oración, Jesús encontró la fortaleza para enfrentar el mayor desafío de su vida terrenal. Esto nos muestra que cuando nos sentimos abrumados por las dificultades, podemos encontrar consuelo y dirección en la presencia de Dios. Otro aspecto importante de la oración es que nos permite alinearnos con la voluntad de Dios. En Mateo 6:10, Jesús nos enseña a orar: venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. A través de la oración, podemos rendir nuestras propias agendas y deseos a los planes perfectos de Dios, confiando en que Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros. La oración nos transforma, moldeando nuestro corazón para que se alinee con el corazón de Dios. Es esencial recordar que la oración no solo se trata de pedir cosas a Dios, sino también de escuchar su voz. En Juan 10:27, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. El Espíritu Santo nos habla en la quietud de la oración, guiándonos, corrigiéndonos y dándonos dirección para nuestras vidas. Cuanto más tiempo pasamos en oración, más sensible nos volvemos a la guía del Espíritu Santo. Finalmente, la oración tiene el poder de desatar milagros. En Hechos 12, vemos cómo la iglesia oró fervientemente por la liberación de Pedro de la prisión. En respuesta a sus oraciones, un ángel del Señor vino y liberó a Pedro milagrosamente. Esto nos recuerda que la oración no solo es una forma de comunicación con Dios, sino también una herramienta para ver su poder sobrenatural manifestado en nuestras vidas y en las vidas de los demás. El Espíritu Santo no solo está presente en los momentos de adoración o en la oración, sino que es nuestro compañero constante en cada aspecto de nuestra vida diaria. Jesús prometió que el Espíritu Santo sería nuestro consolador y guía, y en Juan 14:26 dijo: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una de las funciones más importantes del Espíritu Santo es guiarnos en el camino de la verdad. En un mundo lleno de confusión y distracción, el Espíritu Santo nos muestra la verdad de Dios y nos ayuda a tomar decisiones que están alineadas con su voluntad. Él nos da sabiduría y discernimiento para saber qué pasos debemos tomar en cada situación, ya sea en nuestra vida personal, profesional o espiritual. El Espíritu Santo también nos guía para vivir una vida que glorifique a Dios. Gálatas 5:16 nos instruye: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. A medida que caminamos en el Espíritu, somos capacitados para vencer las tentaciones y vivir en santidad. El Espíritu Santo nos da la fuerza y el poder para resistir el pecado y para reflejar el carácter de Cristo en nuestras acciones diarias. Un ejemplo bíblico de la guía del Espíritu Santo lo encontramos en la vida del apóstol Pablo. En Hechos 16, Pablo planeaba ir a Asia para predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo le impidió hacerlo, dirigiéndolo en cambio a Macedonia. Este cambio de dirección resultó en el establecimiento de iglesias clave y en la expansión del Evangelio en Europa. Esto nos muestra que cuando permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras decisiones, Él nos llevará a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, además de guiarnos en nuestras decisiones. El Espíritu Santo también nos ayuda en nuestra vida de oración. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que, incluso cuando no sabemos qué orar o cómo orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros, orando según la voluntad de Dios. El Espíritu Santo también nos guía en cómo interactuar con los demás. Él nos enseña a mostrar el amor de Cristo en nuestras relaciones y a actuar con compasión, paciencia y perdón. En Gálatas 5, 22-23, leemos sobre el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Estas cualidades son el resultado de una vida guiada por el Espíritu Santo y nos permiten impactar positivamente a las personas a nuestro alrededor. Finalmente, el Espíritu Santo nos da la valentía para cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas. En Hechos 1:8, Jesús dijo: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos». El Espíritu Santo nos da el poder y la audacia para compartir el Evangelio, para hablar la verdad de Dios y para vivir de manera que refleje su gloria en todo lo que hacemos. El arrepentimiento es una de las principales enseñanzas de la Biblia y un tema central en la vida cristiana. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vemos cómo Dios llama a su pueblo al arrepentimiento para experimentar una transformación profunda. En Hechos 3:19 se nos insta: «Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio». El arrepentimiento no es solo un acto de remordimiento, sino un cambio genuino de corazón y mente. Nos llama a dar la espalda al pecado y a caminar hacia Dios, buscando su perdón y redención. A través del arrepentimiento, podemos experimentar una renovación completa de nuestra vida, ya que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como leemos en 1 Juan 1:9. El ejemplo del hijo pródigo en Lucas 15 es una representación poderosa del arrepentimiento. Este joven, después de malgastar su herencia en una vida desenfrenada, reconoce su error y decide regresar a su padre. Su padre, en lugar de rechazarlo, lo recibe con los brazos abiertos, simbolizando el amor incondicional de Dios hacia todos aquellos que se arrepienten y vuelven a Él. Este relato nos muestra que, sin importar cuán lejos hayamos caído, siempre podemos regresar a Dios con un corazón arrepentido. El arrepentimiento también trae consigo sanidad emocional y espiritual. Muchas veces, el pecado deja cicatrices profundas en nuestras vidas, generando culpa, vergüenza y una sensación de estar desconectados de Dios. Pero el arrepentimiento abre la puerta para que Dios restaure lo que se ha perdido y sane esas heridas. En el Salmo 51 horas y 10 minutos, el rey David, después de arrepentirse de su pecado, clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Además, el arrepentimiento no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también con los demás. Cuando nos arrepentimos de las ofensas que hemos causado a otros, restauramos relaciones quebrantadas y promovemos la paz. Jesús nos llama a reconciliarnos con nuestros hermanos antes de ofrecer nuestro sacrificio en el altar, Mateo 5, 23-24, subrayando la importancia de la reconciliación en nuestra vida diaria. La transformación que trae el arrepentimiento no es solo individual, sino que también puede afectar a comunidades enteras. En el libro de Jonás, vemos cómo la ciudad de Nínive se arrepintió colectivamente de su maldad, y Dios, en su misericordia, les perdonó y evitó la destrucción que había prometido. Esto nos enseña que el arrepentimiento sincero puede cambiar el curso de nuestra vida y de aquellos a nuestro alrededor. Finalmente, el arrepentimiento nos prepara para recibir la plenitud de las bendiciones de Dios. En Joel 2, 12-13, Dios llama a su pueblo a volverse a Él con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, prometiendo que, si lo hacen, Él restaurará las bendiciones que el pecado les ha robado. Así como el pueblo de Israel experimentó tiempos de restauración y abundancia después de arrepentirse, nosotros también podemos recibir las promesas de Dios cuando nos volvemos a Él con un corazón genuino. La gracia de Dios es uno de los regalos más increíbles que podemos recibir como creyentes. A través de la gracia, somos salvos, no por nuestras obras, sino por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Efesios 2, 8-9 nos enseña: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Esto significa que nuestra salvación no depende de lo que podamos hacer, sino de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Vivir en la gracia de Dios nos libera del peso de la culpa y la condenación. Romanos 8:1 nos recuerda que ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto no significa que no enfrentaremos tentaciones o que no pecaremos, pero significa que cuando fallamos, podemos volver a Dios sabiendo que su gracia está siempre disponible para restaurarnos. La gracia también nos capacita para vivir una vida en santidad.
Aunque no podemos ser perfectos por nuestras propias fuerzas, la gracia de Dios nos da el poder para resistir el pecado y caminar en la justicia. Tito 2, 11-12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. A través de la gracia, somos transformados y habilitados para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Un ejemplo poderoso de la gracia de Dios lo encontramos en la vida del apóstol Pablo. Antes de conocer a Cristo, Pablo perseguía a los cristianos, pero después de su encuentro con Jesús, experimentó una transformación radical. En 1 Corintios 15:10, Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. La gracia de Dios no solo perdonó sus pecados, sino que lo convirtió en uno de los mayores predicadores del Evangelio. La gracia también nos llama a extender el mismo perdón y misericordia que hemos recibido. En Colosenses 3:13 se nos insta, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuando comprendemos la profundidad de la gracia de Dios en nuestras vidas, estamos más dispuestos a perdonar a los demás y a caminar en amor y compasión. Además, vivir en la gracia significa reconocer que somos hijos amados de Dios. En 1 Juan 3:1 se nos recuerda, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Este amor incondicional nos da identidad y seguridad, sabiendo que nada puede separarnos del amor de Dios. Romanos 8, 38-39. La gracia de Dios no solo nos salva, sino que nos sostiene y nos transforma cada día de nuestra vida. Finalmente, la gracia de Dios nos invita a acercarnos confiadamente a su presencia. Hebreos 4:16 nos exhorta, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En todo momento, podemos venir ante Dios, no con temor, sino con confianza, sabiendo que su gracia es suficiente para cubrir nuestras necesidades y fortalecernos en nuestras debilidades. La Biblia nos enseña que este mundo es temporal y que los creyentes estamos llamados a esperar un futuro glorioso en Cristo. Esta esperanza nos da fortaleza para perseverar en medio de las pruebas y tribulaciones que enfrentamos en la vida. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El retorno de Cristo es la culminación de nuestra esperanza como creyentes. En 1 Tesalonicenses 4, 16-17, se nos promete que el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta promesa nos asegura que, a pesar de los desafíos actuales, un futuro glorioso nos espera. Vivir con esta esperanza nos motiva a permanecer firmes en nuestra fe. 1 Corintios 15:58 nos exhorta, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hacemos por el reino de Dios tiene un propósito eterno, y seremos recompensados por nuestra fidelidad. Esta esperanza también nos llama a vivir en santidad. 2 Pedro 3, 11-12 nos pregunta, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Saber que Cristo regresará nos motiva a vivir de manera que honre a Dios en todo lo que hacemos. Además, esta promesa nos consuela en tiempos de dolor y pérdida. En Apocalipsis 21:4 se nos asegura que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Sabemos que, aunque enfrentamos sufrimientos en este mundo, Dios restaurará todas las cosas y nos dará una eternidad de paz y alegría. El futuro glorioso que nos espera no es solo individual, sino colectivo. Como cuerpo de Cristo, seremos reunidos con todos los santos en la Nueva Jerusalén, donde viviremos en perfecta comunión con Dios y con los demás.
Este es el destino final para todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, y es un motivo de gozo y celebración para la Iglesia. Por último, mientras esperamos el regreso de Cristo, estamos llamados a compartir esta esperanza con el mundo. En Mateo 28, 19-20, Jesús nos dio el mandato de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Debemos aprovechar cada oportunidad para proclamar el Evangelio y guiar a otros hacia la salvación en Cristo, sabiendo que el tiempo es corto y que su retorno está cerca. A lo largo de este video, hemos explorado temas profundos y transformadores sobre el arrepentimiento, la gracia de Dios y la esperanza en el futuro glorioso que nos espera en Cristo. Hemos visto cómo el arrepentimiento no solo trae perdón, sino también sanidad y restauración. La gracia de Dios es un regalo inmerecido que nos transforma, nos da poder para vivir una vida santa y nos asegura que somos hijos amados por Él. Finalmente, nos hemos recordado de la gloriosa promesa del regreso de Cristo, un futuro en el que no habrá más dolor, muerte ni sufrimiento. Ahora es tu turno. ¿Te sientes inspirado por este mensaje? ¿Te has dado cuenta de que hay áreas de tu vida que necesitan ser transformadas? No te quedes con esto solo para ti. Te invito a que tomes acción. Si este mensaje ha tocado tu corazón, asegúrate de darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y familiares y dejarme un comentario con tus pensamientos y experiencias. Tu participación puede ser una bendición para otros. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún otro contenido que te ayudará en tu crecimiento espiritual. Aquí, compartimos reflexiones y enseñanzas que transforman vidas y queremos que formes parte de esta comunidad. Nos encantaría acompañarte en tu camino de fe. Recuerda, en Cristo tienes todo lo que necesitas, perdón, gracia y una esperanza inquebrantable. Que este mensaje te impulse a vivir en santidad, a compartir el amor de Dios con los demás y a mantener tu mirada en el futuro glorioso que nos espera. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.